gustaría que empezáramos con un aspecto que que tiene que ver con la estética de la poesía de Ronald Bonilla. ¿Cómo se definiría en términos estéticos como poeta? Yo diría que mi poesía le da importancia a los recursos estéticos de metaforización, de simbolismos. Busca también adentrarse en aspectos de realidades concretas como lo social, pero también trascenderlas. Tiene ingredientes que combinan muchas tendencias, no solamente el aspecto revelativo en la poesía, también los aspectos conversacionales, coloquiales. Claro que las prioridades estéticas de un libro a otro varían, tanto por tema como por necesidad expresiva. Entonces, un libro como Hoja de Afiliación contiene más elementos irónicos y coloquiales que un libro como Sed de otras piedras, cuyo propósito es más emotivo y filosófico. Por cierto, empezaste como cuando tenías 14 años, conociste el círculo de escritores costarricenses y desde entonces te involucraste y no has parado, toda la vida dedicada a la poesía, Ronald. Sí, prácticamente a mis 14 años. Primero que yo a los 8 años ya le dije a mis padres que iba a ser poeta. Vivías en una familia, por cierto, de músicos, ¿no? De clase media. Tu padre era violinista, ¿no? Manuel Antonio Bonilla, un gran músico costarricense. Entonces, nacer en una familia de músicos, digamos, con ese ambiente cultural, ¿eso favoreció este interés? Yo diría que la música y el arte estaban presentes en mi casa desde muy pequeño. Mi papá conocía a los músicos, a pintores, a escritores. Tenía un negocio en el centro de San José que era visitado por José Marín Cañas, por mucha gente, y él era el primer violín de la Sinfónica Nacional, el concertino, durante muchos años. También mi madre era una persona que le gustaba el teatro y la poesía. ¿Y cómo fue la experiencia de un joven de 14 años con poetas como Jorge de Bravo, Laureano Albán, Julieta Doublet, etcétera? En realidad yo escribía poesía desde primer año de colegio y prosa poética y cuentos y de novelas, trataba imitando otras cosas que leía desde la escuela. Así que a los 14 años se publicó en un suplemento de La Nación de literatura, todo el suplemento dedicado a los jóvenes muchachos del Castella, que escribíamos poesía y cuento. Y a raíz de eso llegaron Laureano y Julieta y nos reclutaron para ir al Círculo de Poetas Costarricenses. Entonces empezamos a llegar con anuencia don Arnoldo a los talleres del Círculo de Poetas. Ya había un grupo que ya había salido egresado, donde salieron otros poetas como Arabella Salaverry. Pero ese grupo se integró a los talleres y ahí estaba Jorge de Bravo, estaba Rodrigo Quirós, Laureano, Julieta, Alfonso Chase, y llevábamos nuestros poemas y los confrontábamos. En realidad todos eran muy jóvenes y estos poetas que yo le menciono en esos momentos no llegaban a 30 años. Todos estaban entre 20 y 30, pero nosotros estábamos entre 14 y 17. Y muy rápido presenté en el 1966 a consideración de la Editorial Costa Rica la publicación de mi primer libro, Las manos de amar, que en el 67 se amplió con más poemas y que salió, sin embargo, hasta el 71. Para ese entonces ya publiqué otro librito con la colección del Círculo de Poetas que llamaba Líneas Grises, creada por Jorge de Bravo. Así que... Es decir, que el primer libro que publicaste fue escrito después del que... Posterior unos meses a cuando terminé Las manos de amar, de reunir todos los poemas de Las manos de amar. En realidad son poemarios no temáticos, sino un poco antológicos de una época. Lógicamente estar a la par de Jorge de Bravo, que era una persona de Laureano, polemizaban mucho entre ellos, con Alfonso también. Y entonces yo que había conocido en el colegio los poetas modernistas de Costa Rica y que había leído a Roberto Brenes Mesén y a Rogelio Sotela, y esos eran mis inspiradores, a Lisímaco Echavarría, ya empecé a tener otras lecturas como Vallejo, Neruda y la generación del 27 español y otros posteriores.
y también poesía traducida, porque Rodrigo, por ejemplo, conocía muy bien la poesía francesa y la poesía inglesa y hasta nos traducía cosas. Y era un hombre muy culto y él nos tradujo a nosotros a otros idiomas y también nos enseñaba poesía de otras latitudes. En el vínculo que vos tenés con Laureano, con Julieta, se crea un movimiento que se conoce como el movimiento trascendentalista de la poesía costarricense a partir de la publicación del Manifiesto Trascendentalista. ¿Cómo lee ahora, Ronald, desde esta distancia? Ha habido tanta polémica sobre este manifiesto, en el sentido de que la poesía centroamericana tenía esa función referencial, esa función política, si se quiere, y la poesía que defiende el grupo que suscribe el Manifiesto Trascendentalista se ancla en una visión, digamos, burguesa. Eso ha sido como algunos de los cuestionamientos que se le han hecho a través de la historia a este proyecto que lideró en su momento Laureano Albán. Yo creo que la literatura tiene mucho que ver con el contexto histórico, social de cada pueblo. Y lógicamente nosotros hablábamos de una poesía que no perdiera la calidad literaria, el lenguaje poético, la metaforización. Pero todos también éramos, en esa época, ¿quién no? En la intelectualidad éramos muchachos de izquierda, muchachos que creíamos en una utopía de socialismo, pero no vivíamos las mismas condiciones de otros países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, donde la poesía incluso llegó a ser muy panfletaria en determinados momentos, incluso en Cuba. Nosotros veíamos también con preocupación los problemas sociales. También en Costa Rica, por supuesto, había pobreza y teníamos la herencia de Jorge de Bravo con su poesía solidaria, con los sectores marginados. Es decir, que de alguna manera, en algunos otros momentos de tu carrera como poeta, ¿te has desmarcado de esas posturas? Ahí yo no diría que me desmarco, porque nosotros creíamos que podíamos hacer una poesía social con mucha calidad literaria y con metaforización y simbolismos y con recursos literarios, que no cayeran en una simple conversación o un simple decir o un simple panfleto. Y eso es lo que criticábamos en el manifiesto, pero también decíamos que todos los temas le incumben a la poesía, todos los temas que tienen, desde cantar la rosa, para hablar de un símbolo modernista o romántico, hasta cantar al hombre de la calle, al indigente o al niño al niño con hambre de nuestras ciudades. Todo eso era parte de nuestra temática. Está en Julieta Dobles, en muchos de sus primeros poemas, está en Laureano Albán 2 títulos políticos que son biografías del terror y Chile de pie en la sangre. Pero nosotros insistimos también en la necesidad de hacer una poesía revelativa metafóricamente y filosóficamente, es decir, también nos interesaba lo místico, lo metafísico, teníamos muchos intereses diversos y diferentes, y yo creo que en la obra de los trascendentalistas termina confluyendo, haciendo una fusión de diferentes tendencias. Ronald, después de medio siglo, de más de medio siglo, de estar dedicado a la poesía, a la literatura, a la gestión cultural, ¿se siente satisfecho a esta altura? ¿Cambiaría algo? Yo soy una persona que me ha gustado publicar también lo que escribo, y yo pasé 19 años sin publicar. Así que yo cambiaría el haberme alejado un poco del mundo cultural y de las publicaciones. E involucrarte. Sí. Sin embargo, cuando entré de lleno, fui entonces presidente de la Asociación de Autores. Y luego vinieron todos los premios, Premio Nacional, Premio Centroamericano, en el Círculo de Poetas de nuevo, sí. que Laureano había vuelto, estuve... Sí. Y sobre el manifiesto trascendentalista, la polémica no se produjo en el momento de salir el libro. Hay un silencio total durante 15, 20 años. Es con nuevas generaciones que empiezan a cuestionar el manifiesto desde un punto de vista a veces sociológico y político, los efectos de este tipo de poesía. Y también empiezan a encasillar el trascendentalismo en ciertos elementos estéticos, quizás
que son influenciados por la obra fundamental de Albán y no por lo que estábamos haciendo los demás. Claro. Hay una antología, como una especie de manifiesto que manifiesta, por cierto, no manifestarse, paradójicamente, que se titula Instrucciones para salir del cementerio marino, que es una antología de varios poetas costarricenses que responden al manifiesto trascendentalista. Para bien o para mal, está ahí el manifiesto como un parteaguas que también viene a decirle a las antiguas generaciones. Recuerden que hay otro libro de Laureano criticando toda la poesía anterior, y realmente había en nuestro espíritu como poetas un espíritu muy contestatario y muy en contra de todo lo que se hacía antes. Pero además cambian las posturas, porque nuestro manifiesto, si bien es cierto, hace hincapié en aspectos estilísticos y de importancia de la metáfora, del lenguaje poético, etc., también habla, no está hablando de poesía pura ni solamente, está hablando de que es necesario tocar todos los temas. Y nosotros éramos más utópicos, nosotros creíamos en la posibilidad de cambiar la sociedad, de hacer la revolución y todas estas cosas. Luego viene el desencanto y detrás del desencanto la decadencia. Entonces, viene la decadencia y viene además niveles donde lo coloquial prevalece por encima de cualquier elemento literario. Y entonces aquí hay una gama muy importante. Pero Costa Rica no está dividida en trascendentalistas y coloquiales, porque los trascendentalistas están haciendo poesía coloquial hoy en día, y los que siempre han defendido una poesía más conversacional y más coloquial, hoy también tienden a hacer metaforización revelativa, porque ese es el camino al final. ¿Qué es lo que queda de la esencia de la poesía? Son momentos también de sublimidad. ¿Cómo valorás las posibilidades de hacer la gestión cultural en Costa Rica? Una pregunta difícil. Nosotros hemos empezado a hacer gestión cultural, como decir, con las uñas y sin conocimientos. Y aunque nosotros tenemos 3 editoriales estatales o universitarias, o 4, quiero decir que el Estado no apoya suficientemente a los artistas nacionales, ni a los colectivos, ni a los grupos. Tiene algunas becas, pero falta mucho. Y en Costa Rica es un país pequeño donde se cree que el trabajo intelectual debemos darlo gratis. Por ejemplo, Costa Rica es uno de los países donde a los jurados no se les paga. Eso es insólito. Inaceptable a los jurados, en la mayoría de los países. En un premio nacional como la que lee Echeverría, que había que leer literatura de 3 o 4 géneros, donde hay que leer más de 150 libros en un año y sacar criterios y reunirse con otros. Hay que hacerlo gratis. Hay que hacerlo gratis. Entonces ya nadie quiere hacerlo. Después dicen que qué malo los jurados, pero ¿quién va a querer trabajar gratis? Eso es inaudito en cualquier país, sociedad, en cualquier país es inaudito. Sí. Y el premio Magón. Y en otros premios de universidades algo pagan, pero es algo realmente risible todavía. Y yo he sido jurado, por ejemplo, 6 veces en una organización no estatal, pero llegué a un momento que dije, no, si no pagan, es que aquí solo le pagamos a los premiados, sí, pero están dando 12 premios que suman más de 3 millones, pero no le pueden dar ni 100,000 colones a un jurado. También los premios son insignificantes. En deportes, un deportista secundario del país tuvo un premio de 245 millones, y el premio Magón te da cerca de 7 millones actualmente, y la pensión que existía lo quitaron. Ciertamente muchos no accedían porque ya tenían pensiones mejores, sí. Pero esa pensión ayudó mucho a Fabián Dobles, al escultor Juan Rafael Chacón, que no hubieran podido retirarse con un nivel digno de vida. Ronald, ¿y qué sigue? ¿Qué nuevos proyectos hay? Bueno, yo estoy trabajando en mi poesía todos los años. Yo creo que un poeta perfectamente puede hacer un buen poema todas las semanas y trabajarlo durante el tiempo. Así que en 52 semanas puede tener 50 poemas y ahí seleccionar 30 para un libro por año o 40. Así que eso es lo que hago yo. Prácticamente tengo 6 libros inéditos, después de que Los Últimos Cuervos fue el último que sacó la editorial de la UNED. Entiendo que la UNED va a publicar. Y ahora está recogiendo mi obra completa en Obra en Marcha, y vienen los primeros 5 o 6 poemarios en un solo tomo,
Y también están estudios otros poemarios míos en una editorial acá, estatal, y también otro afuera. También tengo reunidos en un tomo que pienso publicar muchos ensayos y artículos y prólogos que he escrito sobre mucha de la obra literaria costarricense, sobre todo poética, disertaciones que he dado sobre, por ejemplo, ¿para qué sirve la poesía? Porque los decadentistas piensan que no sirve para nada porque ellos no le encuentran sentido a nada. ¿Y cuál es ese sentido, Ronald, a propósito? ¿Para qué sirve? A propósito, la gran pregunta. Por eso yo tengo que contestar, tengo un ensayo grande y que habla como de 10 funciones importantes, que va desde la catarsis individual, que le ayuda a la gente, desde la comunicación del amor, que puede hacer hasta que la gente se enamore, que son cosas sencillas, hasta el mensaje social, ecológico, toda aquella poesía que propone el humanismo solidario, también la poesía que hace homenajes a las personalidades que merecen homenajes en una forma poética, la poesía que permite trascender lo fenomenológico para ir más allá, es decir, el acto de la trascendencia del arte, que es quizás el punto fundamental. ¿Para qué sirve el arte? Para trascendernos como seres humanos, como sociedades. También para capturar el instante, para poder comunicarnos de una sociedad a otra, de un siglo a otro, comunicarnos en las cosas esenciales que vivimos y que sentimos.